Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a exponer acerca de los contratos bancarios o créditos documentarios, también conocidos. Los integrantes son Medina Gamboa Javier, Cernaque Leslie y quien le habla Armijo Flores María. A continuación le pasaré con mi compañera para que exponga. Como primer punto tenemos el factoring internacional. Podemos definirlo como una operación comercial por la cual una institución financiera denominada el factor le compra al exportador cuentas por cobrar a través de la adquisición de documentos comerciales originados por una venta al exterior a plazos. El factoring busca dotar de liquidez al exportador con el fin de que éste pueda seguir con sus operaciones productivas. Ventajas. Se tiene como ventajas que el ente financiador asume el proceso de la cobranza. Esto quiere decir que el comprador siempre le pagará directamente al ente financiador y no al exportador. Esta función le da tranquilidad al exportador. Otra ventaja es la eliminación del riesgo comercial financiero del comprador. Como última ventaja, se tiene que la administración del reclamo de una deuda morosa o incobrable es una responsabilidad asumida por el ente financiador. A continuación, se le mostrará un ejemplo que cuenta de 5 procedimientos. El primer paso, como se puede notar en la imagen, el exportador le brinda al banco local sus principales compradores. El banco local le solicita al banco del exterior la compra de líneas para los principales compradores del cliente. Como siguiente punto del procedimiento 2, se tiene que el banco del exterior le informa al banco local el monto límite aprobado para cada importador y se le comunica al exportador las líneas de crédito y montos aprobados. Como procedimiento número 3, el cliente exportador realiza el embarque y le emite la factura y el BL a su importador y se le envía las copias al banco local. Como paso número 4, se tiene que el exportador procede a entregarle al banco local las copias de las facturas endosadas y procede al descuento o al cobro de estas facturas y se le envían las facturas endosadas al banco del exterior para que éste proceda posteriormente a cobrarle al importador. Como paso número 5, al vencimiento de cada factura, el importador le va a tener que pagar el monto al banco en el exterior. Este banco en el exterior le traslada los fondos al banco local y este le cancela el descuento de las facturas y le deposita a la cuenta del exportador todo el saldo a favor. Eso sería todo. Le doy pase a mi compañero. El forfaiting, bueno, los mercados mundiales comienzan a expandirse a finales de los años 50 y principios de los 60, y se precisaban unos periodos de crédito que superaban los descuentos tradicionales de 90 y 180 días. Además, incrementaban las exportaciones de bienes de capital y las dirigidas a los países del este europeo, que precisaban fuentes de financiación distintas. Esto es por todo ello por lo que aparece la modalidad de financiación forfaiting. El forfaiting es una operativa por la que la empresa exportadora vende a una entidad financiera un documento de pago internacionalmente aceptado, letra o pagaré, que reconoce un derecho de cobro originado en una operación de compra-venta internacional, transfiriendo todos los riesgos y responsabilidades de cobro y recibiendo el pago al contado con las deducciones propias del descuento. Siguiente diapositiva. Las características del forfaiting son, en esa relación existe un crédito del cedente al deudor,
conlleva unos gastos que asume el cedente. Esos gastos son deducibles fiscalmente. En general, el forfaiting cubre una serie de créditos a más largo plazo que el factoring. La relación entre cedente y forfaiter se establece mediante un contrato que contempla todas las condiciones y gastos. La entidad financiera recibe una serie de documentos de pago que anteriormente proporcionó el deudor al cedente como promesa de pago. Los documentos más utilizados en estas operaciones son los pagarés o las letras de cambio. El forfaiter se convierte en poseedor legítimo de los documentos de pago a cambio del pago de la cantidad reflejada en estos al cedente, deduciendo la tasa de descuento y las comisiones pactadas en el contrato. El reembolso de la operación se realiza conforme a lo pactado en el contrato. Las ventajas del forfaiting. Liquidez inmediata sin que repercuta en la capacidad crediticia del exportador. El importe será abonado inmediatamente sin ocupar sus líneas de crédito. Elimina riesgos de cambio y de impago. Tipo de descuento de interés fijo para todo el periodo. Elimina costes de administración y gestión de cobros. Los agentes que intervienen en una operación de forfaiting son el exportador, librador o vendedor, la persona o empresa que vende los efectos a un plazo, importador, librado o comprador, la persona o empresa que compra los efectos, avalista, la entidad obligada subsidiariamente al pago de los efectos, cedente, la persona que contrata el forfaiting que da los documentos a cambio de un pago con descuento, tomador o forfaiter, la entidad que compra los efectos y asume el riesgo. Este es un ejemplo de forfaiting. Básicamente se basa en los procesos de este contrato. Primero, se realiza la firma del forfaiting. Segundo, el exportador obtiene una serie de letras del importador. Tercero, el exportador vende estas letras al despacho del forfaiting con un descuento. Y cuarto, el despacho forfaiting compra sin recurso estas letras. Bueno, yo les hablaré acerca de las cartas de crédito stand-by. La carta de crédito stand-by es un instrumento flexible que se utiliza para garantizar diferentes tipos de obligaciones o pagos, en el cual si el solicitante no cumple con los compromisos adquiridos, el banco garantiza el pago. También la carta de crédito stand-by no constituye un medio de pago, sino que funciona más como una garantía presentada en el banco del importador, ya que ampara al exportador del posible no pago de las mercancías de compraventa. También se sabe que en operaciones de comercio internacional, el uso de la carta de crédito stand-by o de una garantía a primer requerimiento se ha dado un instrumento para el cumplimiento de las obligaciones. Hay obligaciones de tipo comercial, obligaciones de tipo financiero y obligaciones de servicio. Aquí podemos ver ejemplos. En primer lugar, en el caso de las obligaciones de tipo comercial, se debe de presentar la documentación al banco como una condición para cobrar la exportación. En cambio, en la carta de crédito stand-by, se debe de presentar la documentación al banco para cobrar si el importador ha dejado de pagar en el plazo previsto. En este caso, la carta de crédito stand-by no se ve afectada, ya que el exportador presenta los documentos estipulados al banco y si los documentos son conformes, el banco se hace responsable. ¿Qué quiere decir? Que debe pagar. La carta de crédito se emite también bajo las regulaciones de la Cámara de Comercio Internacional. Aquí en este ejemplo se ve como el beneficiario, que es el comprador, va al banco emisor, pide la obligación del pago y a su vez
va al banco del país del confirmador para que se pueda legalizar la carta de crédito stand-by. Y aquí abajo hay un contrato de compra-venta, ¿no? En el cual hacen el acuerdo tanto el importador como el exportador y se crea en el banco del emisor la carta de crédito stand-by o carta de crédito documentario. Y este es un pequeño ejemplo. Se hace una compraventa de comercio internacional de mascarillas N95 por $15,000 de Estados Unidos a Perú. Es una importación, es cuando el exportador activa una carta de crédito de stand-by desde un banco de su país hacia el banco de comprador, o sea, el banco de destino. Ya que hay un acuerdo con el vendedor, entonces el banco del país del comprador garantiza el pago del país del vendedor. Este es un documento también irrevocable, autónomo e independiente. Gracias.